¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela con otro notable invitado, Douglas Querales Cordero, abogado internacionalista desde Cadimas, estado de Zulia. Douglas Querales Cordero, una cálida bienvenida al programa. Saludos, don Jorge. Douglas, Estados Unidos ha impuesto en días recientes nuevas sanciones contra Venezuela en la industria petrolera. ¿Qué efecto puede afectar a Venezuela, sí o no? Y si sí, ¿en qué medida? Y si no, ¿en qué medida? Ciertamente, luego que el pasado 18 de octubre de 2023 se firmara o se emitiera la licencia 44 por parte de la Oficina de Activos Extranjeros de la OFAC, allí se facilitó algunas operaciones relacionadas con la actividad petrolera del oro, algunas actividades financieras que permitían cierta flexibilización dentro del marco de las medidas coercitivas unilaterales que le ha venido imponiendo el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, que son por demás ilegales y violadoras de los derechos humanos. En esa licencia que solo se iba a ejecutar durante 6 meses, venció el pasado 18 y pues ellos alegan o comenzaron a través de una actitud como siempre, supremacista, colonialista, en la que se pretende tutelar, determinar el comportamiento del Estado venezolano. A partir de allí quisieron imponerle la candidatura de María Corina Machado a el órgano electoral venezolano. Esta es una candidata que se encuentra inhabilitada y en consecuencia no puede participar en el proceso electoral del próximo 28 de julio. En consecuencia, los Estados Unidos, en una actitud injerencista, por demás violatoria de la soberanía nacional, pretenden a través de sus voceros imponerle un candidato, partiendo de la base que es necesario unas elecciones libres y competitivas, pero desconociendo la legislación venezolana. Una vez que esa licencia 44 se produjo su vencimiento, extendieron o promulgaron la 44A, en la que, si bien ya no está en las mismas condiciones de la licencia anterior, en realidad varía únicamente en que establecen una prórroga de 45 días a todas las empresas transnacionales que venían manifestando su disposición o ya habían realizado contratos con PDVSA para que puedan realizar una licencia individual o particular, como la tiene Chevron a través de la licencia 41. Es decir, en estos 45 días siguientes hasta el 31 de mayo, todas las empresas transnacionales petroleras europeas, asiáticas o de la India, que venían manifestando el interés de realizar operaciones petroleras en Venezuela, deben acudir a la OFAC
en forma individual o particular para que se le extienda la licencia correspondiente. Esta práctica, repito, colonialista, esta práctica supremacista por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, en ninguna manera afecta porque sabemos los diferentes conflictos en los que está involucrado los Estados Unidos de Norteamérica en todo el planeta, la guerra de Ucrania, el genocidio que se está practicando en la Franja de Gaza, el genocidio que llevan a cabo en la República Democrática del Congo, en fin, varios frentes que mantienen, así como la inmensidad de bases militares que tienen a lo largo y ancho del planeta, requieren, pero además de haber apoyado el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco y la consecuente respuesta que hace unas semanas realizó Irán contra Israel, crea todo un clima que puede desencadenar una conflagración militar de altas proporciones, lo que sin duda alguna Venezuela representa con su petróleo el equilibrio petrolero mundial. Venezuela es la garantía de un suministro petrolero que pueda de alguna manera sosegar parte de ese tablero, cómo se está moviendo por las acciones bélicas que los Estados Unidos en forma directa apoya o interviene en varias partes del planeta, de tal forma que somos en Venezuela un mal necesario de acuerdo a la perspectiva gringa, y lógicamente el afán por pretender colocar una candidata y tener un control sobre el proceso electoral venezolano es porque, siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras del planeta, lograr ponerles ellos la mano nuevamente a Venezuela a través de un lacayo, de un cipayo, pues representaría una inmensa bombona de oxígeno para un asmático, como viene siendo la economía norteamericana, con grandes dificultades de inflación, teniendo una de las deudas externas más colosales del planeta y manteniendo todas esas bases militares y todo este afán guerrerista planetario. Realmente los Estados Unidos, su espacio, su capacidad imperial les da fundamentalmente es para atacar, para establecer los boicots. Igualmente, como todos sabemos, son más de 30 países en el mundo que se encuentran en estado de sanciones por parte de los Estados Unidos, de tal forma que a través de esta licencia 44A, ellos pretenden restringir para mostrar sus colmillos y señalar que el control acerca de a quién se le pueden otorgar licencias particulares, a quién sí y a quién no, pero con la licencia 41 entregada a la Chevron, con esa sí
no hay ningún tipo de problema porque es la que le garantiza el suministro a sus necesidades de carácter petrolero. Una pregunta entonces, Douglas, hemos visto que en días recientes también se firmó un nuevo acuerdo del gobierno de Venezuela. Veíamos la foto del presidente Nicolás Maduro dándole la mano a un representante de Vietnam, en donde quieren hacer nuevamente acuerdos petroleros. Es decir, Venezuela tiene muchas más opciones para salir adelante que depender de Estados Unidos. Por supuesto, la capacidad de alianza estratégica de Venezuela con países que requieran de nuestro petróleo está servida. Solo se requiere la decisión firme, valiente y decidida de las empresas transnacionales de los países del mundo que se opongan a esas sanciones, entre comillas, con las que vive amenazando los Estados Unidos a estos países, porque recordemos que el bloqueo abarca no únicamente lo que tiene que ver con la comercialización, sino que también influye sobre las instituciones financieras y sobre todas las operaciones que se desprendan de las actividades comerciales de particulares o empresas con el Estado venezolano. Y en este caso en particular con la estatal petrolera PDVSA, de tal forma que la India, que tiene un avance extraordinario de su economía y que requiere del petróleo, del crudo, así como Vietnam y otras regiones, para que aquello pueda encauzarse y pueda materializarse para romper el cerco de estas sanciones impuestas por los Estados Unidos, está en esa valiente decisión que definitivamente impone el imperialismo norteamericano. Douglas, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Douglas Querales Cordero directamente desde Cadimas, en el estado de Zulia. El estado, tú me explicabas antes de empezar esta entrevista, que es el corazón del petróleo venezolano. Después hablaremos de eso. Y estamos hablando precisamente sobre de estas nuevas sanciones que aplicó el gobierno de los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana. Ya regresamos. Continuamos hablando con Douglas Querales Cordero directamente desde Cadimas, en el estado de Zulia, en Venezuela. Estamos hablando sobre las nuevas sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos al petróleo venezolano. Douglas, el argumento que esgrime Estados Unidos para tomar justamente esta decisión, tu reacción. Es importante que la audiencia sepa que desde el 7 de mayo de 2023, el gobierno de Venezuela, a través de una delegación, una representación a petición del gobierno de los Estados Unidos,
iniciaron una serie de conversaciones bilaterales, top secret, en función de abordar aspectos de interés común que se realizaron en Qatar, algunas sesiones y otras en Milán, en Italia. En fin, fueron 9 reuniones que se realizaron durante el año 2023 o a lo largo del año 2023. Esas reuniones tuvieron como desenlace una reunión con los integrantes de la plataforma unitaria democrática, así llamada la PUT, que contiene las organizaciones políticas de la oposición venezolana. Después de una serie de conversaciones teniendo como interlocutores a varios países, se llegó a lo que se llama el Acuerdo de Barbados. En ese Acuerdo de Barbados, Venezuela se comprometió fundamentalmente para que en el primer trimestre del año 2024 se anunciara el cronograma electoral venezolano. Igualmente se estableció un acuerdo de convivencia, un acuerdo de paz, un acuerdo de rechazo a la violencia como método de dirimir los asuntos de carácter político, dado los antecedentes que venimos sufriendo en Venezuela, y finalmente que iban a ser convocados los observadores internacionales del Centro Carter, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pues bien, efectivamente, pero este acuerdo ha sido totalmente manipulado ante la opinión pública en virtud de lo que pudiéramos llamar la megalomanía de una de las candidatas, que es la que la Casa Blanca viene impulsando, que es María Corina Machado, que ella, como ya lo dije anteriormente, se encuentra inhabilitada, pero que se ha señalado que Venezuela incumplió el Acuerdo de Barbados, pero quedó bien claro en ese acuerdo que solo participaban en el proceso electoral presidencial los que reunieran con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes venezolanas, y que si alguno de los aspirantes que tenían algunas sanciones establecidas por los tribunales de la República podían dirigirse y solicitar alguna reconsideración, como efectivamente lo hizo ante la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia la candidata María Corina, pero la decisión soberana, autónoma del tribunal fue que se ratificó su condición de inhabilitada. Este asunto lo ha tomado la Casa Blanca a través de su vocero Francisco Palmieri, que parece más bien el jefe de campaña de esta organización, la PUC, de verdad, en uno de los más groseros injerencismos que se haya podido ver en procesos electorales, y ha sido la razón que han tomado para amenazar con recrudecer las sanciones, que por cierto ya se acercan al 1.000.000 de sanciones contra nuestro país, pero con un hecho agravante, que es que estas sanciones vienen siendo solicitadas, como siempre, por esta megalómana política venezolana, María Corina Machado, así como los prófugos de la justicia, Julio Borges, Leopoldo López, Ledesma, y muchos que se encuentran
desde el exterior como francotiradores contra Venezuela. De tal forma que, lógico, no han entendido que el país está resuelto a ser libre, independiente, que somos un Estado-nación que tiene su autodeterminación, tiene su estructura constitucional y legal, y lógicamente estas personas que han perdido intervención militar, que han pedido boicot, que han pedido sanciones para crear un grave sufrimiento social y económico a la población venezolana, en cualquier otro país del mundo hubiesen sido objeto de sanciones capitales, y más bien el Estado venezolano ha sido benevolente, sobre todo con esta política que apenas son sanciones de inhabilitación política. Por eso es que es necesario que el mundo entero sepa que hay una agresión que se ha orquestado desde los diferentes centros de poder contra Venezuela para pretender deslegitimar el proceso electoral, en el que hay 13 candidatos inscritos hasta este momento, con 37 organizaciones políticas en una demostración de participación política extraordinaria, pero el solo hecho del tutelaje y del supremacismo grosero de los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho de que haya la imposibilidad legal de inscribir a esta candidata, los conlleva pues a esta orquestación contra la democracia bolivariana en Venezuela. Por último, entonces, volviendo al tema de la industria petrolera, en términos de producción petrolera en el último año o dos, ¿cómo se han mantenido, aumentado o disminuido el ritmo de producción y de qué cantidades estamos hablando? Bueno, para que tengamos una idea, de 2,5 millones de barriles de petróleo que producíamos en el año 2015, producto de estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, hubo una caída de 339,000 barriles de petróleo, lo que significa que en ese periodo Venezuela ha tenido una pérdida de 232,000 millones de dólares. Es decir, es una colosal cantidad, suficiente como para darle respuesta a la salud, a la educación, al funcionamiento de los servicios, que es el principal centro de ataque, sobre todo la energía eléctrica, el suministro de combustible para el funcionamiento adecuado del sector agrícola y otros sectores importantes para el movimiento de la economía nacional. De verdad que el impacto que ha venido produciendo estas medidas han sido devastadores, creando una monumental migración que se ubica en el orden entre los 5 y 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar a otros países, como lo ha dicho recientemente el New York Times en un editorial, que las sanciones no han servido sino para crear esa monstruosa migración, y ellos, por supuesto, insisten en el establecimiento de estos mecanismos ilegales, violatorios del derecho internacional público y de los derechos humanos, y por supuesto esa misma
agresión ha conllevado a que el Estado venezolano haya buscado fórmulas de sobrevivencia, creando un modelo productivo que sea capaz de ir recuperando la economía y, por supuesto, darle respuesta en la medida de las posibilidades a la población venezolana. Douglas Gerales Cordero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, don Jorge Gestoso.